Y como usted sabe, se han registrado algunos cambios en el gabinete ministerial, en el equipo de colaboradores de la presidenta Yanine Áñez. Algunos cambios importantes porque uno de los pilares fundamentales es el tema de la reactivación económica y la reactivación de los empleos, el mantener los empleos. Políticamente tiene algunas señales estos cambios que se han dado. Sale José Luis Parada, ingresa Óscar Ortiz en su lugar, en el lugar del Ministerio de Desarrollo Productivo, entra Abel Martínez. Políticamente esto tiene una interpretación, pero también económicamente. Óscar Ortiz entiende que ha sido el propulsor del plan de reactivación económica y ahora estará precisamente en la cartera que maneja el tema de la economía, que maneja la economía del país. Por eso es que hemos pedido a nuestros amigos analistas el que tengamos la posibilidad de hacer el análisis desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político también, porque por supuesto aquello conlleva una serie de análisis, de cambios y de señales que se están mandando desde el gobierno. Voy a comenzar saludando a Gonzalo Chávez, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar del tema económico, y a Marcelo Silva para hablar, por supuesto, de las repercusiones políticas. Gonzalo, muy buenas noches, bienvenido a Noche sin Tregua. ¿Cuál tu lectura de estos cambios que se han dado, de este cambio especialmente, el más trascendental, diríamos así, el de Óscar Ortiz al Ministerio de Economía y la renuncia de José Luis Parada? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que se trata de la salida de un economista con prestigio técnico, con mucha experiencia en el sector público y que tenía una agenda que estaba sintonizada con la transición democrática, con la transición hacia las elecciones. Su agenda de políticas públicas estuvo pautada por el corto plazo, los bonos y seguramente algunas medidas que se estaban implementando. Sin embargo, ya cuando entre Ortiz en mayo, él se convierte en el líder del equipo económico y plantea un programa, ¿no es cierto?, que es para de mediano y largo plazo, con un contenido mucho más electoral, mucho más político y, por supuesto, con un perfil que tiene menos de técnico y mucho más de político. Entonces, por supuesto que Parada no tenía la agenda de largo plazo que la planteaba Ortiz, y probablemente esa fue una de las razones por las cuales él salió, ¿no? Entonces tenemos un programa económico ahora que ha sido lanzado, que es muy pretencioso, no es de corto plazo y por supuesto tiene un componente más electoral, y probablemente salió un ministro técnico y entró un ministro que podría actuar como jefe de campaña, porque no hay la menor duda que el tema económico va a ser central en las próximas elecciones. Ahora, políticamente, ¿cuál es la visión respecto a este cambio? Se va José Luis Parada, ingresa Óscar Ortiz, con estas características que ha descrito muy bien Gonzalo Chávez. Desde la visión política, Marcelo Silva, hablemos de los cambios en el gabinete. Gracias, Jorge, un cordial saludo a tu audiencia y también un saludo a Gonzalo. Plenamente de acuerdo, es un cambio eminentemente político. Dos razones son las que señalan esto. El primer elemento es de que tú necesitas un ministro que en este momento tenga la capacidad no solamente de plantearte un programa de gobierno en el ámbito absolutamente de mediano o largo plazo, tiene que plantearte soluciones inmediatas. Primer elemento. Segundo elemento es de que si nos fijamos bien, y todo parece indicar que el gobierno ha tenido un desgaste muy, pero muy fuerte en este último tiempo, especialmente desde el caso de los respiradores. Pareciera que el gobierno no ha podido hacer pie, no ha podido levantarse de ese escándalo. Por lo tanto, la única alternativa que tienen los demócratas, que tiene el gobierno realmente para poder apostar a revertir esa imagen de deterioro electoral que podría tener, por supuesto, consecuencias en las elecciones. Yo creo que Yanine Áñez está mucho peor ubicada que cuando antes de la pandemia, electoralmente, es implementar rápidamente el tema de las viviendas, el tema de la creación de empleos, y creo que Ortiz ha entrado ahí directamente a ser un operador rápido, violento, ipso facto, en lo que significa la aplicación de las medidas económicas, con el detalle además de que esa será la única bandera que probablemente tenga Yanine Áñez si es que quiere seguir luchando por la candidatura presidencial.
El plan de reactivación económica y de empleos ha sido presentado hace muy pocos días atrás, la anterior semana para ser más precisos, donde se han estipulado algunos puntos muy importantes. Incluso los empresarios privados aseguran que ese plan de reactivación económica y de empleo guarda el espíritu de muchas sugerencias que se ha hecho desde el empresariado, desde los microempresarios, desde las unidades productivas. El tiempo es muy corto, tú mismo lo mencionabas en una anterior edición acá en Noche Sin Tregua, Gonzalo Chávez, para que se pueda precisamente aplicar todo lo que contempla este plan. La presencia de Ortiz responde a acelerar este plan, hacerlo más rápidamente de lo que se tenía previsto. ¿Por qué no se pudo, con José Luis Parada, llevar adelante estos proyectos, por ejemplo? Bueno, yo creo que, digamos, en un primer momento hay que decir que Ortiz tiene un tránsito político mucho más estructural, mucho más umbilical, con ciertos grupos empresariales, especialmente en Santa Cruz, y eso en teoría podría facilitar la implementación del programa. Sin embargo, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, este es un programa que sufre de múltiples personalidades. Es un programa de reactivación económica, pero al mismo tiempo es un programa de largo plazo, pero al mismo tiempo es un programa electoral. Entonces, tiene cierta esquizofrenia en su conjunto, en la manera en que está organizado, y eso sí dificulta muchísimo su implementación, ¿no es cierto? Especialmente en la señalización que des a los actores económicos. Si bien por un lado puede transitar bien con ciertos grupos empresariales, con otros no lo va a hacer, porque son políticas de mediano y largo plazo que requerirían tal vez el apoyo de otros sectores económicos, sociales y políticos del país. También hay que decir que este programa pues es Yesca, ¿no es cierto? Ofrece el cielo y la tierra, pero resulta que el novio que ofrece el cielo y la tierra no tiene la billetera. Esa billetera en gran medida está en la Asamblea. Pero no nos olvidemos que en un principio dijeron que necesitaban 1.500 millones de dólares, como 10.000 millones de bolivianos para aprobación en la Asamblea, y al mismo tiempo se hablaba de 13.000 millones de bolivianos que se destinarían de la planta de polietileno a programas de empleo. Entonces eso era el 76% de lo que estabas proponiendo, dependía del poder legislativo. Por supuesto, en este caso parece que billetera mata galán, porque es muy difícil que se pueda implementar en el corto plazo porque no hay los recursos suficientes. Entonces es un programa que va a tener que mostrar su virtud más como campaña electoral que como realidad, porque en 4 o 6 meses difícilmente se van a poder construir 4 fondos, se van a poder hacer titularización, se van a poder hacer programas económicos. Ya con problemas institucionales es difícil eso hacerlo en el corto plazo, pero sobre todo porque no habrían los recursos, y eso puede tensionar más las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo, que ya está sumamente complicado. Entonces, querer hacer un programa económico de largo plazo cuando la plata depende de la suegra, realmente es sumamente complicado. Billetera mata galán, dice Gonzalo Chávez. Combinación política y económica no deja de ser una combinación que en las últimas semanas, en los últimos días, ha dado mucho que hablar, especialmente por esta relación entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Quien tiene la llave para autorizar los créditos es la Asamblea Legislativa. Quien necesita de ese dinero es el gobierno. La presencia de Óscar Ortiz y de Abel Martínez, del que vamos a hablar un poco más adelante en desarrollo productivo, ¿obedece de alguna manera a responder políticamente esa necesidad económica de recursos que está en la Asamblea, Marcelo? Bueno, sí, definitivamente. Las primeras declaraciones vertidas por don Óscar Ortiz a diferentes medios de comunicación marca eso. Primero, el reconocimiento tácito de Óscar Ortiz, y eso me parece muy bien, de que la Asamblea Legislativa tiene la llave. Por lo tanto, los créditos tienen que ser aprobados por ley, y las instituciones, las instancias crediticias saben que sin ley no van a soltar el dinero, ¿no? Y ese es un reconocimiento tácito de Óscar Ortiz de que indudablemente el Ejecutivo está preso, si tú quieres, del Legislativo en ese sentido.
Él se ha comprometido, y creo que va a ser un manotazo de ahogado, pero veremos la habilidad de Óscar Ortiz, a empezar a negociar con la Asamblea Legislativa Plurinacional la posibilidad de destrabar este tipo de veto que le ha dado esta instancia legislativa a los créditos, especialmente que se necesitan para reactivar estos planes. Ahí veremos la capacidad política de Óscar Ortiz, que mucho más que, por supuesto, el perfil económico, tiene un perfil político. Creo que a eso también merece muchísimo el cambio, de poder acercarse a el presidente de la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Cámara de Senadores, a altos miembros del movimiento al socialismo, con los cuales se ha reunido cuando se daba la época de transición. No nos olvidemos que Óscar Ortiz ha sido uno de los actores fundamentales en el momento de la transición política que ha vivido el país. Es una persona que ha vivido los últimos 5 años en la Asamblea Legislativa Plurinacional y ha convivido con las instancias parlamentarias muy, pero muy de cerca, enconado, pero muy de cerca con el movimiento al socialismo. Habrá que ver si esta cercanía al ámbito legislativo de Óscar Ortiz le puede servir. A mi criterio va a ser manotazo de ahogado, porque el MAS está en otro juego. El MAS está indudablemente en el ámbito de bloquear al gobierno, y si el gobierno se desestabiliza, mucho mejor, y si entra mucho más débil al proceso electoral, mucho mejor. Pero ahí veremos la habilidad de Óscar Ortiz. Por ahí en los próximos días nos da alguna sorpresa en esa capacidad negociadora, transadora, diría yo, que tiene Óscar Ortiz. Por ahí nos sorprende. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo Chávez. Muy rapidito, por favor, para finalizar. La presidenta le ha pedido a Abel Martínez que se reúna con los empresarios, microempresarios, unidades productivas, pequeños, micromedianos empresarios. No dejan de ser la columna vertebral dentro de la reactivación económica, todas y cada una de estas unidades que acabo de mencionar. ¿Cómo ves el reto de Abel Martínez? Bueno, en primer lugar hay que decir que Abel Martínez es un profesional muy competente, un economista con experiencia en el sector público, ha sido viceministro de la cartera de finanzas, y durante muchos años ha sido oficial mayor financiero en la gestión de Juan del Granado en la municipalidad. Entonces tiene experiencia, conoce y tiene un reto clave, ¿no es cierto? Es decir, con un plan que ya está listo, llamar a la gente, llamar a los actores productivos y decirles qué hacemos. Entonces, eso hay poco tiempo, eso es difícil hacer, y no nos olvidemos que estamos frente a un enorme conflicto distributivo en potencia. Todo el mundo quiere ayuda, probablemente con toda justicia. Todo el mundo quiere un pedazo de la torta del Estado a través de algún crédito, a través de alguna rebaja de impuestos o a través de alguna transferencia. Entonces, articular en campaña política esto es sumamente complicado.